Muchos arqueros no consiguen mejorar por mucho que entrenen. Cuando es verdad que yo antes era más del pensamiento, o a lo mejor lo que la razón, si no te instruyes o si no lo pruebas, si no eres, pues como fue tu caso, eres la muestra, el ejemplo de que no funciona eso, claro, piensas que hay una relación entre horas, que cuantas más horas, pues en principio más veces automatizo, ¿no? A lo mejor un movimiento y joder, estoy implementando esa idea y cada vez la tengo más fuerte, ¿no? Pero comentas que no. No. ¿Y cómo sería esa combinación? ¿O cómo encontramos esa cantidad de flechas? O sea, ¿dónde está el secreto en ese sentido? A ver, está claro que el entrenamiento técnico, ¿no? Es decir, que al final la base del entrenamiento en tiro con arco es la parte técnica, ¿no? Es decir, tienes que ejecutar un gesto técnico y la idea es que lo repitas todas las veces que puedas, ¿no? De la manera más idéntica posible para que las flechas vayan igual. Entonces, siempre el entrenamiento principal se valora con el trabajo técnico que está haciendo el arquero, cómo tira técnicamente, ¿no? Pero es verdad que al final el deportista que sabe tirar técnicamente, o porque al principio si no sabes tirar técnicamente, olvídate de la parte psicológica, o sea, aprende a tirar primero, si no agrupa no es por la culpa de la parte mental, es por culpa de que no tienes una técnica apropiada. Pero cuando ya tienes cierta técnica apropiada, al final la técnica, que te salga bien o mal, ¿de qué va a depender? Va a depender, por un lado, de tu atención, ¿no? Dónde estés focalizando tu atención en el momento de tirar, ¿vale? Porque como esté tu atención te vas a mover más o menos también, vas a apuntar mejor o peor, vas a gestionar más o menos tu organismo, tu cuerpo, ¿no? Y por otro lado tu tensión muscular. Claro, tirar con arco o hacer la técnica con una tensión muscular más elevada o más baja de lo que toca no va a permitirte tirar con la misma técnica. Entonces, el aprender a gestionar, a autorregularte a nivel de físico de tu tensión muscular y a nivel atencional es una de las claves, ¿no? para poder rendir, tirando bien técnicamente, porque hay gente que tira bien técnicamente, pero luego cuando va a una competición, por ejemplo, se tensa muscularmente o atencionalmente se le va la atención donde no la tiene entrenado, donde no quiere, y empieza a hacer unos errores técnicos y unos fallos que no son técnicos, el problema es de la parte física y el atencional, ¿no? Entonces ahí encontrar esa combinación, ese equilibrio entre que yo mientras entreno la parte técnica también estoy funcionando bien psicológicamente, que es mentalmente y muscularmente, y luego además que físicamente puedo bien con el arco y lo domino, ¿vale? Pues entonces ese equilibrio hace que al final tú puedas rendir más. Y es una cosa que se va entrenando paulatinamente con el entrenamiento y no podemos descartarlo, no es ahora solo hago entrenamiento técnico, ahora solo entrenamiento físico o ahora solo entrenamiento psicológico. Yo creo que tirando flechas tienes que hacer una combinación, ¿no? Y luego haces un extra de físico o un extra de psicológico o un extra de técnico. Pero en la mayor parte del entrenamiento yo creo que se tiene que unir el conjunto, ¿no? Claro, ¿y eso cómo se entrena? Porque yo entiendo que la premisa es, oye, igual eres una máquina en técnica porque haces 800.000 flechas y todas iguales, pero si luego llegas a la competición y lo que dices, te tensas, se te va la pinza porque tienes nervios o lo que sea, directamente es que la técnica no te sale ni parecida. Entonces da igual, puedes tener la técnica brutal de libro, de vídeo, de genial, que si no te sale no sirve. Pero entonces, ¿cómo entreno? Pongamos en una situación de, joder, soy un arquero que tiene muy buena técnica, pero es que cuando llego a la competición me desmonto total. Empiezo a hacer cosas que no he hecho nunca, o simplemente estoy bien posicionado, pero colapso o tengo tanta tensión que pues, bajo las flechas porque, bueno, son muchos casos distintos que igual se pueden ir abordando, ¿no? Pero eso pasa a muchos arqueros, que tengo tanta tensión que tengo que bajar la flecha porque es que, o sea, tengo pánico, ¿no? Que no consigo. ¿Cómo se entrena esa parte si ya tienes la técnica? Claro, a ver, hay una parte muy concreta, un problema muy concreto, que es uno de los problemas muy grandes que hay en tiro con arco, es el tema de la ansiedad, de que lo que llamamos la fiebre de amarillo, el target panic, ¿no? Es un problema, pero sin entrar en ese detalle, un arquero que tira normal, que no tiene ningún problema, ¿no? De ansiedad tirando y tal, pues la característica, ¿no? Como yo creo que tiene que empezar o la característica principal que tienen que dominar los arqueros, yo lo llamaría como una autorregulación. Tienen que conocerse a nivel de propiocepción, interocepción de cómo está funcionando su cuerpo y sobre todo me refiero a nivel muscular. ¿Para qué? Para que si me voy a competición me pongo un poco nervioso y me estoy tensando, esa tensión extra que tengo muscularmente no me va a dejar ejecutar la técnica como yo lo sé hacer. Entonces yo tengo que aprender primero a identificar, ostras, estoy más tenso de lo que toca, o incluso tengo el antebrazo más tenso de lo que toca, o la mano, o la cara, o el cuello, y eso me está repercutiendo, entonces tengo que aprender a identificarlo, y una vez que lo identifico, tengo que aprender a regularlo. Entonces, yo creo que una de las partes del entrenamiento de los arqueros es tener mucha
mucho dominio corporal y mucha flexibilidad. ¿Y cuál es el problema? O como yo te diría muy resumidamente, cómo creo que se puede paliar eso y puede ayudar a muchos arqueros a hacerlo, es que estamos acostumbrados a que el tiro con arco lo que intentamos hacer es simplemente repetir un gesto y siempre igual, ¿no? Es decir, y repetimos y que no salirnos ni una coma, ¿no? Y que técnicamente sea perfecto. Y claro, el problema de repetir eso en unas circunstancias, un entrenamiento, es que luego cuando tú vas a competir, las circunstancias no son las mismas externas, ¿no? La gente que hay, los jueces, el tiempo incluso que a veces hay, ¿vale? Pero tampoco son internas. Yo no estoy igual de relajado o con la misma expectativa de resultado o la misma motivación. Entonces, me cambia la situación externa e interna y claro, mi organismo cambia, mi tensión muscular cambia. Entonces, si yo no identifico esos cambios y no sé autorregularme, pues no puedo entrenarlo, o sea, no puedo rendir, ¿no? Porque no soy el mismo que cuando entreno. Entonces, una de las cosas sería, por un lado, replicar en los entrenamientos cómo voy a competir en la medida de lo posible, que no es muy fácil, pero por otro lado, sobre todo yo creo, entrenar para aprender a dominar tu cuerpo, tirando con arco, ¿no? Es decir, aprender a hacer ejercicios muchos de propiocepción, de diferentes movimientos, diferentes tensiones y relajaciones musculares, es decir, hacer diferentes, en vez de tirar siempre igual, intentar tirar diferente muchas veces para encontrar la forma que a ti te va mejor, ¿no? Y sobre todo, ya no tanto a nivel técnico de movimiento, sino a tensión muscular. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, lógicamente, cuando tú te vas a competir también, que uno se activa, se pone más nervioso, su atención también cambia. Es decir, su estado mental se agita y empieza a pensar nuevamente en cosas que no piensas normalmente. Entonces tienes que también entrenar y tener muy claro cuál es tu proceso atencional. Es decir, a qué quieres prestar tu atención cuando tiras una flecha. Y esto muchos arqueros, tú les preguntas, ¿y tú cuando tiras la flecha, cuando estás soltando, dónde está tu atención? No sé, en tirar, ¿no? Pues ahí tenemos un primer problema. Si yo no lo sé, no lo voy a poder replicar. Y claro, lo voy a dejar un poquito al azar según me encuentre la competición, pero no, ¿tú qué haces tirando una flecha? Bueno, pues tirar, ¿no? Y normalmente, ¿qué te dicen? No, hacer la técnica bien. Pero claro, la técnica bien no es lo que te va a dar luego un buen rendimiento, porque la técnica bien no es que tú controles la técnica te tiene que salir de manera fluida y automática. Entonces, si me pongo en control consciente, por decirlo de alguna manera, a intentar hacer el gesto bien, ¿vale? Para rendir, hablo para rendir, no para que me salga bien, porque si lo que quiero es que me salga bien la técnica, lógicamente tengo que pensar en cómo hacer la técnica. Pero si yo lo que quiero rendir, a mí me interesa más que esa técnica me salga automática. Entonces yo no me puedo poner a pensar ahora cómo tengo que hacerlo técnicamente. Yo tengo que poner la atención en otros focos atencionales que me ayudan a que mi tiro salga más fluido, más dinámico y esa técnica salga automática, que es lo que más me va a hacer agrupar las flechas. Entonces esa combinación entre autorregulación física y autorregulación atencional, yo creo que es una de las cosas que deberíamos también enseñar, ¿no?, a los deportistas en el proceso de aprendizaje de tiro con arco, y muchas veces nos centramos más solo en la parte técnica, ¿vale?, o en la parte física, menos veces, pero sobre todo la parte técnica, y nos olvidamos de esta combinación de la parte técnica, pero aprender a regularse muscularmente y aprender a cambiar y a cómo tiene que estar tu atención tirando flechas.